Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 24, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho: mi nombre estará ahí. El título del mensaje es: y Dios no quiso perdonar. Y Dios no quiso perdonar. Si leemos, hermanos, o si recordamos la lectura, los primeros versículos, dice que este hombre se convirtió a Dios de todo su corazón, de toda su alma, un arrepentimiento verdadero. Hizo tantas cosas, hermano, cambios en Judá, y dice que no hubo otro como él, ni después nació otro como él, que se arrepintiera con todo su corazón delante de Dios. Pero luego dice, hermano, pero aún así dice, Dios no quiso perdonar. ¿Qué le parece? El título del mensaje es: y Dios no quiso perdonar. En San Juan capítulo 5 versículo 16, la parte C dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, nosotros hemos predicado siempre que Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Hemos dicho que Dios es un Dios perdonador. Le decimos a la gente: mire, si usted viene y usted se arrepiente con todo su corazón, Dios lo perdona. No importa lo que usted haya hecho, no importa el pecado que usted haya cometido, Dios lo perdona. ¿Qué dice? ¿Seguimos predicando así? ¿O cambiamos como otros que dicen: no, al infierno se va a ir, dicen algunos? Empiezan a predicar juicio. No, nosotros vamos a seguir predicando, hermano, salvación. Vamos a seguir predicando misericordia, porque ese es el Dios que nosotros conocemos. Seguimos predicando, pero vamos a tratar de explicar el por qué Dios no perdonó este pecado. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es Dios. Dice que guarda el pacto, guarda la misericordia, pero luego dice: a los que le aman. Fíjese, hermano. O sea que si alguien odia a Dios, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero si usted ama a Dios, si usted está en la presencia de Dios, dice: a los que le aman, guardan sus mandamientos, guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos son 1000 generaciones? Según la Biblia dice que una generación son 40 años. En Crónicas, primero de Crónicas 16:15 dice: él hace memoria de su pacto perpetuo y de la palabra que él mandó hasta 1000 generaciones. Se repite otra vez: hasta 1000 generaciones. Según, hermano, una generación son 40 años, y si estamos hablando de 1000 generaciones, estamos hablando de 40,000 años. O sea que la misericordia de Dios, y eso lo dice en términos humanos, porque Dios es eterno, pero nos habla a nosotros, hermano, como para que nos demos cuenta que por mucho tiempo que pase, hermano, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar de que Dios guarda el pacto, Dios guarda la misericordia hasta 1000 generaciones, pero ahora dice aquí que Dios no quiso perdonar ese pecado? ¿Por qué? Bueno, seguimos examinando la escritura. Vamos a ver, hermano, dos hombres, uno llamado David y el otro, hermano,
llamado Saúl. Si nosotros examinamos la vida de David y leemos, hermanos, sobre la vida de Saúl, vamos a ver, hermano, que estos hombres, aparentemente, los dos cometieron los mismos pecados delante de Dios. Pero al final, vemos, hermano, que Dios perdonó a uno, pero no perdonó al otro. Dios perdonó a David. David cometió, hermano, muchos pecados, pero Dios lo perdonó. Saúl también cometió muchos pecados, pero dice que Dios no lo perdonó. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Por qué Dios perdonó a uno y por qué Dios no perdonó a otro? Vamos a examinarlo. Número uno, David tenía respeto al llamado y a la unción de Dios. Desde el momento, hermano, de que Dios llama a un hombre, ya sea para pastor, para evangelista, para diácono, para líder de una célula, para supervisor de una célula, un ministro de alabanza, Dios ha hecho un pacto con ese hombre, con esa mujer. Dios ha hecho un pacto, hermano, y esa persona está obligado a rendirle cuentas a Dios. Él va a rendir cuentas a Dios. El que tiene un ministerio y entiende el ministerio, él sabe que ese ministerio ha venido de parte de Dios y que esa persona tendrá que dar cuentas a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar ese llamado de Dios. Sea el ministerio que sea, nuestra obligación es respetar ese llamado de Dios. Si el hombre está mal o anda mal delante de Dios, podemos tal vez llamarle la atención, podemos tal vez darle un consejo, pero no podemos destruirlo. No podemos destruirlo porque él tiene la unción de Dios. Esa persona tiene la unción de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 24 y verso 10 dice: David se encontró con Saúl. Sus hombres le dijeron: mátalo, este es el día que Dios te dijo que lo mataras. Pero David respondió así: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué le parece? Fíjese que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, eran enemigos, y David, hermano, tenía en cierta forma el derecho de matarlo, pero él dijo: no, yo no lo voy a matar, porque él tiene la unción de Dios. Él es el ungido de Jehová, y por lo tanto dice que él dijo: no extenderé mi mano contra mi Señor. Hasta le llamó Señor, fíjese, hermano, mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Pero Saúl, por otro lado, Saúl, hermano, no respetaba, fíjese, los ministerios. En una ocasión él tuvo la oportunidad, se enojó con los sacerdotes y él ordenó, mire, hermano, en 1 de Samuel capítulo 22 versículo 18, David ordenó que mataran a los sacerdotes de Dios. 1 de Samuel 22, 18, entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Edog el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Edog los mató por orden de Saúl. Saúl no respetó, hermano, eran los sacerdotes de Dios. Imagínese, hermano, a extender su mano contra los sacerdotes. Y David, hermano, al contrario, él respetaba, hermano, cuidaba a los sacerdotes, hermano, les construía, hermano, los lugares donde se tenía que adorar a Dios, y respetaba ese liderazgo. Pero Saúl lo que hizo fue matarlos, hermano. Ahí vamos notando, hermano, la diferencia, el por qué Dios no perdonó a Saúl. Número 2, hermano, David se sometió al liderazgo de los sacerdotes. No por ser el rey se tomó la libertad de querer ofrecer sacrificios a Dios personalmente, como lo hizo como lo hizo Saúl. El profeta Samuel le dio una orden a Saúl y le dijo: el séptimo día yo voy a llegar al campamento
y yo voy a ofrecer los sacrificios a Dios. Espérame, le dijo, espérame ahí hasta que yo llegue. Y dice que Saúl, hermano, estaba con el ejército, y como Samuel se tardaba en llegar, por alguna razón, hermano, se tardó en llegar. Entonces dice que Samuel dijo, Saúl dijo, Samuel tarda, dijo. Así es que entonces yo voy a ofrecer los sacrificios. Y Saúl ofreció los sacrificios a Dios. Y cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Locamente has hecho, ese no es trabajo tuyo. Eso no es lo que tú tienes que hacer hoy en este día, le dijo. Dios habría confirmado tu liderazgo, pero por cuanto hiciste esto, dice, Dios ha rasgado tu ministerio o tu liderazgo que te había dado. Fíjese, hermano, solo porque hizo algo que no le convenía. No respetó, hermano, el liderazgo, no se esperó. En 1 de Samuel 13:11 está escrito, hermano, y dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Algo tan simple, ¿verdad, hermano? Algo tan simple. Fíjese, hermano, que cuando uno lo lee la primera vez, uno puede pensar, hermano, que tal vez como que se está exagerando. Pero si ese es el mandato de Dios, si Dios mandó que así se hiciera, así se tiene que hacer. Bendito Dios para siempre. Número 3, David nunca desconfió de Dios. En ningún momento dejó de creer en Dios. Aún en las peores circunstancias de la vida, nunca buscó a los dioses falsos, nunca buscó a algún brujo, algún adivino para consultar con él. David siempre esperó en Dios, aunque Dios no le respondía, fíjese, hermano. Porque a veces parece como que Dios no nos responde, ¿verdad, hermano? Los que han orado a Dios por una petición, a veces pasan semanas, meses, a veces años. Y parece como que Dios no responde. Pero eso no quiere decir que usted se ve con un brujo, ¿verdad? Bueno, hay algunos hermanos que lo hacen, ¿verdad? No sé si vinieron hoy o no, pero por si acaso, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen, ¿sí? Fíjese que hay personas que piensan, hermano, que piensan todavía que los brujos tienen poder, fíjese. Alguien escuchó una plática y dijo que había escuchado que la mamá le estaba diciendo a su niña, es que si hubiera tenido una cadena de oro puesta, la brujería no le hubiera entrado, dijo. ¿Qué tiene que ver una cadena de oro con la brujería? Pero hay algunos que así piensan todavía. Andaban unos hermanos viendo un lugar turístico, hermano, y estaba un Buda, fíjese. Estaba un Buda, ahí lo tenían sentado, creo que estaba. Y decía ahí, hermano, que dejaran una moneda, que echaran como una ofrenda ahí en una cajita que tenían, pero antes había que agarrar la moneda y había que hacerle así en el estómago a Buda, mire, con la moneda y después depositarla ahí y luego decía ahí que la bendición que iba a venir, fíjese, de parte de Buda. Y los hermanos se rieron, mire, hermano, lo que dice ahí, se rieron, pero uno de los que iba se regresó, fíjese, hermano, saber de quién, ¿verdad? Pero era hermano, y se regresó, hermano, y sacó una moneda y le fue a hacer así, miren, el estómago a Buda y la depositó ahí. O sea, todavía cree que Buda le puede hacer el milagro. Todavía hay personas que creen, hermano, que un brujo le puede hacer el milagro, y eso cuando Dios no le responde. Pero David aquí, hermano, mire, esa fue la razón por la cual Dios trató con él, hermano, en buena forma, y le respondió. Y aun cuando cometió aquellos grandes pecados, hermano, Dios en su misericordia lo perdonó, porque conocía el corazón de ese hombre. Dios conoce su corazón. Dios sabe
Si usted, hermano, verdaderamente lo ama, si usted verdaderamente cree en Él y a pesar de las circunstancias, usted va a permanecer fiel a Dios. Usted no va a permanecer fiel a Dios porque los otros son fieles. Usted no va a permanecer fiel a Dios porque los otros buscan a Dios o porque los otros son fieles a Dios. Entonces yo también voy a ser fiel. ¿Y qué pasaría cuando aquellos le fallen a Dios? ¿Qué pasaría cuando miremos a otro pecando? ¿Qué pasaría cuando miremos que otro le falla a Dios? ¿Le vamos a fallar nosotros también a Dios porque otro le falló? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. En 1 de Samuel, capítulo 28, versos 5 al 7 dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. No le respondió. Entonces dijo Saúl a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se fue Saúl a Endor a consultar a una bruja, porque Dios no le respondía. Fíjese, hermano. ¿Se imaginan ustedes a David consultando a una bruja? ¿Se imaginan ustedes a Samuel consultando a una bruja? ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pablo consultando a una bruja? ¿Verdad que no es posible? No se puede ni creer. ¿Y cómo es posible entonces que este hombre ungido de Jehová, llamado Saúl, hermano, el primer rey de Israel, el hombre que recibió la unción de Dios, ahora se va a poner de rodillas enfrente de una bruja para que le diga qué le va a pasar en su vida? Cuando se habla del final de Saúl, triste, un final triste, hermano, porque murió de una manera en desgracia, en miseria, hermano. Primero de Crónicas 10, 13 al 14 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina. Lo recuerda el escritor y dice: y también la razón por la que murió así es porque consultó una adivina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Por esa causa. Esos fueron los pecados de Saúl. Hermano, podemos estar pasando la peor situación de nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Podemos estar en lo más difícil, hermano, pero tenemos que seguir orando. Y si Dios no me responde, y si Dios no me habla, yo tengo que seguir confiando, porque nosotros somos de fe. Nosotros no somos una iglesia, hermano, que tenemos que ver algo, hermano. Dice, fíjese, estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales vendrán detrás de nosotros. No nosotros vamos siguiendo las señales. No porque hay una ceñita. Por eso, mire, a mí me gusta la profecía, hermano. Y me encanta cuando se oye una voz por ahí que dice: pueblo mío, dice el Señor. Y si es verdadero, ¿verdad? Que hasta la piel se le enchina a uno, hermano. Se pone, Dios va a hablar. ¡Qué bonito! Pero no debemos estar esperando eso siempre. Si no hay, no se preocupe. Si Dios no habla por profecía, ni por sueños, ni de ninguna manera, hermano, no se preocupe. Usted está confiando en Dios, y aunque no lo mire, hermano, y aunque no lo sienta ese día, Dios está ahí. Nosotros creemos de que Dios está aquí, y aunque no lo miremos y aunque no lo sintamos. Aleluya, bendito Dios para siempre. Gloria a Dios. Pero Saúl dice que preguntó a Dios, porque estaba enfrente del campamento de los filisteos. Se turbó su corazón, tuvo miedo. Sin duda oró, le preguntó a Dios, hermano, y Dios no le respondió. Se durmió esa noche con la esperanza de un sueño y no hubo sueño, hermano. Se acercó a los sacerdotes y no hubo palabra para él. Se acercó a los profetas y no hubo tampoco palabra para él.
Entonces dijo, bueno, entonces voy a ir con una bruja. Búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya y consulte con ella. Fíjese que hay hermanos que se van a otra iglesia con la idea de que Dios les va a hablar allá. Y si oyen que hay un profeta en tal ciudad, se van, fíjese, hermano. Se van y caminan horas, hermano, buscando un profeta. Y que Dios le hable, dice, es que allá sí habla, dice, allá sí habla Dios. Y les profetizan, hermano. Y le dicen, siervo mío, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Ay, dice, ya me habló Dios. Si eso está en la Biblia, lea la Biblia entonces. Pero el hombre de fe, el hombre que es de fe, permanece firme, permanece orando. Y aunque Dios no le conteste, sigue orando. Y si quiere que Dios le hable, pues lee la Biblia. Ahí está, qué mejor palabra, hermano. Qué mejor profecía, la Biblia, hay que leer la Biblia. Y si Dios nos quiere dar una profecía, pues bienvenida, gloria a Dios. Pero no vamos a adorar al profeta tampoco, ¿verdad? Y hacerle un altar aparte al profeta para que nos siga profetizando. No, porque nosotros creemos en Dios. Nosotros somos de fe. Muy bien, entonces hay que tener cuidado. Y especialmente que tengan cuidado aquellos que todavía piensan que un brujo puede hacer el milagro. O que todavía andan buscando quien les lea las cartas, fíjese, hermano. Porque algunos leen las cartas, fíjese, hermano, para adivinar, dice. Y que le leen las manos, fíjese, hermano. Póngame las manos así, dice. Y ahí está la gente, hermano. Otros hasta leen ya los pies, fíjese, hermano. Los pies, de verdad, pareciera broma, hermano, pero fíjese que salió uno que dice que en la espalda dice que tenemos los signos. Y le lee la espalda, fíjese. Les quita la camisa así, mire, hermano, y le lee, dice, sí, usted le va a ir bien, dice, usted va a tener dinero, fíjese, dice, usted va a tener eso, y empieza a darle, hermano. Y eso le gusta a la gente, fíjese, hermano. Pero eso lo podemos hacer aquí, si usted quiere. Le leemos la espalda. Aleluya. Gloria al Señor. Pero si quiere leer las cartas, aquí están las cartas, mire. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Ahí están las cartas. Léalas. Número 2, Dios conoce el corazón. Todavía sigue la pregunta, entonces, ¿qué pasa si dos de nosotros cometemos el mismo pecado? Dios no lo quiera, solo estoy pensando, ¿verdad? O dos personas cometen, vamos a decir otros, ¿verdad? Cometen el mismo pecado y los dos vienen delante de Dios a pedir perdón a Dios. ¿Cómo sabremos a quién perdonó Dios y a quién no perdonó? Porque nosotros hacemos el llamado y la gente pasa. Mire, cuando oro por las personas, hermano, yo creo que Dios los ha perdonado a todos. Yo creo que Dios, si se arrepintieron, hermano, y se reconciliaron o aceptaron a Cristo, yo creo que en ese mismo momento Dios escribió sus nombres en el libro de la vida. Yo así lo creo. Pero ¿sabe que después de Dios, el único que conoce su corazón es usted? De ahí nadie más, ni el pastor, ni su líder, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, nadie más conoce su corazón. Porque dice que el corazón es engañoso, hermano. Y nuestro corazón puede hasta engañarnos a nosotros mismos, fíjese, hermano. Por eso cuando alguien dice te amo con todo mi corazón, tenga cuidado porque el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice. El único que conoce el corazón, hermano, es Dios. Pero si hay alguien que después de Dios conozca algo de ese corazón, somos nosotros, fíjese, hermano. Y nosotros sabemos cuando estamos diciendo la verdad o cuando estamos engañando. Nosotros sabemos. Cuando usted habla con alguien, cuando usted está hablando con alguien, usted sabe si le está diciendo la verdad o usted lo está engañando, fíjese. Porque a veces hablamos así, no todo lo que decimos es verdad. Estaban haciendo un análisis a los políticos, hermano, y estaban escuchando de todo lo que hablan. Dice que pueden saber, hermano, cuánta verdad han dicho y cuánta mentira han dicho los especialistas, fíjese, hermano. Sería bueno estudiar eso, ¿verdad?
Los especialistas, hermano, que pueden estudiar la forma en que hablan y dice, oh, ese dijo tanto por ciento de mentira. Y hay unos políticos, hermano, que ni siquiera el 50% de verdad dicen, fíjese. Pura mentira. Y están hablando y están diciendo pura mentira. Promesas están prometiendo y son mentiras. Entonces, pero ellos saben que están mintiendo. Nadie puede decir, oh, no me di cuenta, fíjese. Cuando sentía le había dicho una mentira. No. Entonces, si nosotros podemos conocer un poquito, hermano, si nosotros podemos conocer un poco de nuestro corazón, cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios y estemos orando, nos vamos a hacer esta pregunta: ¿de verdad estoy arrepentido? ¿O me estoy arrodillando solo porque veo que los demás se arrodillan? ¿O para hacer creer a los demás que estoy arrepentido? Y tal vez así los convenzo. ¿Por qué estoy ahí? ¿De verdad estoy arrepentido? Yo puedo saberlo. Número 2, ¿de verdad creo que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar mis pecados? ¿Estoy aquí porque creo que ese sacrificio tiene poder para salvarme? ¿O estoy nada más porque le preguntaron a alguien y le dijeron, ¿usted es salvo? Y dijo, mire, eso nadie lo sabe, dijo. Eso lo vamos a saber hasta el día final, dijo. Hasta allá nos vamos a dar cuenta cuando Dios diga, este es salvo, este no es salvo. Imagínese que si usted está aquí y no está seguro que es salvo, hermano, está perdiendo su tiempo. Usted tiene que estar seguro, porque si la venida de Cristo es esta noche o es en este momento, de aquí nos vamos. ¿Sí? Esta iglesia se queda vacía, ¿verdad? Si Cristo viene, o se queda usted sentado ahí solito. Aleluya, se asustó, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces usted lo sabe. ¿De verdad creo que la sangre de Cristo me limpia de mis pecados? ¿O estoy dudando? ¿O solo estoy orando para ver si tal vez Dios me perdona? Tal vez voy a pasar. Como cuando echamos suerte, ¿verdad? Vamos a ver, dice, voy a probar suerte. Dice, voy a ver a qué tal me va. Porque un hermano se enojó porque estaba haciendo el llamado. Alguien quiere aceptar a Cristo, alguien quiere aceptar a Cristo. Había un hermano que casi cada domingo se arrepentía. Y ese día venía, masticando chicle venía. Vamos a ver qué tal me va ahora, dijo. Pasó a arrepentirse, dijo. Y dice el hermano que estaba predicando, mire hermano, pero ni ganas de orar me dieron por ese, dijo. Ni ganas de orar me dieron. Así pasó. Vamos a ver qué tal me va ahora, dice. Si pasamos así, no crea que va a pasar algo. Pero si pasamos creyendo de que Dios tiene poder para perdonar y me va a perdonar, entonces adelante. Gloria a Dios. Número 3, ¿está claro en mi corazón que Dios es Dios? Dios es Dios. ¿Que Él tiene poder para limpiar mis pecados? ¿O será que Buda tiene poder también? ¿O será que si voy a la otra iglesia que dice que adoran otro Dios, me va a pasar lo mismo? ¿O será que el hacer esto va a traer paz a mi alma o es cualquier cosa? ¿Será que Dios existe? Porque en el Antiguo Testamento, hermano, ese era el problema que había, fíjese. Aún los israelitas dudaban, hermano, y llegaron hombres a dudar. Aún, hermano, al final de la vida de Salomón, Salomón tuvo ese problema, fíjese, hermano. Salomón tuvo ese problema porque él dijo, entonces si Jehová es Dios, si Jehová me dio sabiduría y me dio poder para gobernar, pero Jehová es el Dios de Israel. Pero Moloc es el Dios de aquella nación y ese Baal es el Dios de aquella nación. Entonces dice que hizo el templo de Dios, pero que de la misma manera dice que le hizo lugares de sacrificio a los dioses de sus esposas. Creyendo, hermano, se inclinó a los dioses ajenos, hermano, y los adoró. Fíjese, él llegó a dudar si realmente, hermano, solo Dios era Dios o habían otros dioses. Y él llegó a la conclusión de que habían otros dioses, de que habían otros poderes. Y por eso Dios lo castigó y hasta rompió el reino de Israel por esa causa, hermano, por ese pecado de Salomón. Pero a través de la Escritura, hasta llegar al Nuevo Testamento, hermano, Dios ha querido dejar claro que el único Dios verdadero que existe es Dios, que nosotros adoramos. Es el único, no hay otro Dios. Él es el que hizo los cielos y la tierra, el mar. Todo lo demás es mentira y todo lo demás es vanidad. Todos los demás dioses, hermano, no existen. No existen.
Existen solo de nombre, hermano, y detrás de ese Dios, el que recibe la adoración, la alabanza, no es el Dios, sino que es el diablo, fíjese, hermano. Aún dice en el Nuevo Testamento, hermano, que cuando se adora a un ídolo, dice, detrás de ese ídolo hay un demonio, fíjese. Hay un demonio que recibe la adoración, hermano, y cuando se le hace un sacrificio a ese ídolo, el que recibe el sacrificio es el diablo, fíjese, hermano. Está claro. Entonces para nosotros tiene que estar claro, hermano, tiene que estar claro que el único que tiene poder y el único que existe como Dios, es Jehová, Dios de los ejércitos, es Jesucristo. Si hay duda en su corazón, estamos perdidos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que tiene que creer que existe Dios, y no solamente que existe, sino que da premios, galardones a aquellos que le buscan. Entonces, todavía sigue la pregunta, y entonces, ¿por qué Dios no perdonó a Judá? Este rey, este hombre se convirtió, hermano, de todo su corazón, de toda su alma, y Dios le dijo, pero aún así dijo, yo no perdono este lugar. Este lugar va a ser destruido. Pero más adelante en el mismo libro, hermano, Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 18 al 20 dice, le mandó la palabra a Dios, hermano, al rey, le regresó esta palabra y le dijo, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Mire, el rey recibió respuesta, hermano. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. La respuesta fue, rey, así dice Dios. Tú has orado por esta ciudad y por ti mismo, pero dice Dios que Dios no perdona a este pueblo. Dios no lo perdona. Ya está decidido que lo va a destruir, pero a ti dice, por cuanto te arrepentiste de verdad y lloraste y te humillaste en mi presencia, dice Dios, yo te voy a llevar a mi presencia, vas a morir en paz, te van a sepultar, y cuando tú ya hayas muerto, entonces va a venir el juicio de Dios sobre esta ciudad. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Esto nos hace entender que Dios, hermano, perdonó al rey, porque él verdaderamente se había arrepentido, pero no perdonó al pueblo, porque el pueblo no deseaba cambiar. El pueblo, hermano, seguía en su actitud pecaminosa, y eso nos recuerda, hermano, que la salvación es individual. Usted no se va a salvar, hermano, por los méritos de un pastor. Usted no se va a salvar, hermano, por el mérito de su esposa, o por los méritos de su esposo, o por los méritos de su hijo, sino que usted, hermano, se va a salvar por los méritos que usted personalmente haya hecho delante de Dios. Podemos ser hijos de un gran pecador, pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Podemos, hermano, ser familia, hermano, de una familia asesina, pero si nosotros nos arrepentimos de verdad, Dios nos perdona, porque la salvación es individual. Cada uno de nosotros será responsable, y cada uno de nosotros, hermano, tendrá que hacer algo delante de Dios para que la salvación de Dios llegue a su vida. Usted no se va a salvar porque pertenece a la iglesia de Dios neopentecostés, ni porque pertenezca al concilio tal y tal. Dios no viene a salvar concilios, Dios no viene a salvar iglesias completas, sino que Dios viene a salvar personas individuales. Así es que usted es responsable de saber cómo está delante de Dios. Gloria al Señor. En conclusión, la actitud de su corazón será lo que marque la diferencia.
No importa el pecado que el hombre haya cometido, si en verdad desea cambiar y cree en ese Dios todopoderoso, no habrá nada imposible ni pecado que sobrepase la cruz de Cristo o que sobrepase la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Lo único que Dios demanda es arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Vamos a orar en esta hora, hermanos amados.